Buenos días, nos encontramos nuevamente aquí en la Iglesia Bautista Gilgal, en el podcast Amadas por Cristo, y en esta ocasión me acompañan... Hola, buenos días, Erika Garza. Juan y Mesillas. Y Maribel Valerio. Es un gusto que estén con nosotros y continuando con lo que hemos visto en estos lunes, estamos ahora con los salmos. El día de hoy nos toca a nosotros compartir con ustedes el salmo número 15 y el título del salmo dice, Los que habitarán en el monte santo de Dios. Este salmo es un salmo de David. Y voy a pedirle a Erika que nos lo lea todo completo y luego lo vamos viendo texto por texto. Claro que sí, dice así el Salmo número 15. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Jamás. Bueno, este salmo pues inicia, ¿verdad? Vemos que es una conversación que tiene David con Dios y empieza él a hablar con él, ¿verdad? Y le hace, en el primer versículo, le hace una pregunta, ¿verdad? Le dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y son dos preguntas diferentes, porque una cosa es habitar y otra cosa es morar, ¿verdad? Vamos a compártenos, Juanita, lo que dice la diferencia entre ambas. Sí, dice la primera pregunta, dice Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Habitar viene de la palabra hebrea gur, que significa detenerse a un lado del camino de manera transitoria o quedarse de manera temporal. Y les decía que yo lo comparaba o lo veía aquí en la Biblia como es nuestra vida en esta tierra, ¿verdad? Uh-huh. Que estamos de manera transitoria, solamente como lo dice Filipenses 3:20. ¿Lo tienes, Mabe? Sí, aquí está. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Okay. Al habitar nosotros aquí de manera temporal, nosotros tenemos un lugar a donde venimos y decimos, vamos a buscar a Dios, ¿verdad? Vamos a alabar a Dios, que está mal dicho, ¿verdad? Tenemos una iglesia y decimos, vamos a ir a buscar a Dios, pero a Dios sabemos que la presencia de Dios está en todos lados. Claro que también es importante reunirnos, ¿verdad? Pero no significa que no podemos buscar a Dios en otro lugar. Así es. Sí, exactamente. Entonces, aquí habla de eso, ¿verdad? De algo lo que estamos haciendo temporal. ¿Dónde estamos buscando a Dios? ¿Dónde estamos alabando a Dios temporalmente? Pero en la siguiente pregunta, la palabra morará. Dice, ¿quién morará en tu monte santo? La palabra morar viene del hebreo, que significa chacán, que significa quedarse a vivir por siempre, permanentemente. Ahora, aquí nos está hablando del monte santo. ¿Cuál monte santo? ¿Verdad? Vamos a buscar Hebreos 12, 18 al 24, por favor, si alguien me puede ayudar a leerlo. Sí, aquí lo tengo, dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Amén. En estos versículos se nos hace un maravilloso contraste entre el monte Sinaí, donde el pueblo de Dios recibió la ley, y donde también no podía acercarse, ¿verdad? Porque podían morir, no podían acercarse, aunque ahí estaba la presencia de Dios, ellos no podían acercarse porque podían morir, y además tenían el temor, ¿verdad? Había temor en ellos. Pero Hebreos nos habla de un monte donde Dios es, no donde Dios está, sino
nos habla exactamente, no es un monte físico, sino de la misma presencia de Sí, Dios. dice el Salmo 68, 16. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Amén. Sí, en su nombre. Ok, entonces nos está hablando exactamente de la misma presencia de Dios donde vamos a habitar, donde ahí sí va a ser eternamente, ¿verdad? No de pasada, no como estamos ahorita como peregrinos aquí. Dice, ¿y cómo nosotros podríamos acercarnos a ese monte? Pues solamente, y habitar en la presencia de Dios solo fue a través de Cristo, ¿verdad? Solo a través de la sangre de Cristo, aquellos que hemos aceptado, que hemos sido perdonados y hemos sido lavados por su sangre, tenemos esa entrada, ¿verdad? Directa. A esa presencia. En salmos anteriores nos está hablando de las personas que están corrompidas del necio. y que no obedecen a Dios, que hacen lo malo, pero este salmo nos habla de aquellos perdón, Que son de aquellos justos. que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, ¿verdad? Y por consecuencia nos habla cómo debemos, ¿verdad?, andar nosotros, que somos hijos de Dios. Sí, ¿nos gusta leer el texto 2, Erika? Sí, dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ok. El que Es un que compromiso anda con la verdad, ¿verdad? Ajá. O sea, habla de una persona íntegra. Ajá, exactamente, ¿verdad? Que no anda en pleito ni busca, o sea, desprestigiar a los demás, ¿verdad? Bueno, Sí, habla realmente de esa persona que hace justicia, que es íntegra y pues que habla verdad en su corazón, ¿sí? Es un acto de obediencia, de siempre hablar con la verdad, que no miente y que tiene una sinceridad de corazón, ¿sí? Amén. En el Salmo 34:13 nos dice la palabra, dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño, ¿sí? No hablar mentira. Y también otro texto, si le gustas buscar, Erika, es Efesios 4:25. 4:25. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Sí? Amén. Sí, es una persona pues que habla con verdad y que habla de lo que hay en su corazón. Y una persona verdaderamente íntegra siempre va a hablar lo que trae en su corazón. Y yo creo que sin el afán de hacer daño, ¿verdad? O sea, simplemente pues ser honestos, ¿verdad? Que lo que hable, lo que salga en su lengua, pues sea verdad. Verdad. Hay otro texto, el Lucas 6:45, si quieres lo leo yo, Juanita, dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y ya luego lo explicas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues sí, ¿verdad? Este texto nos dice qué es lo que hay en nuestro corazón, cómo hablamos, cómo un hijo de Dios debe conducirse al hablar, porque si ustedes se ponen a platicar con una persona sin Cristo, su forma de hablar Es distinta. es distinta debería, ¿verdad?, ser distinta a la de un hijo de Dios. Nosotros debemos ser testimonio en todo tiempo, debemos ser luz y debemos hablar verdad, porque dice la palabra de Dios también, ¿quién es la verdad? Cristo mismo, ¿verdad? Y si Cristo mora en nosotros, pues nosotros vamos a hablar verdad. Siempre. Sí, y yo creo que podemos pedirle a Dios que a través de Cristo nos ayude también a que realmente que lo que salga en nuestra boca pues sea de bendición, ¿verdad? Para los demás. Para la persona que está conversando con nosotros, porque sí es importante resaltar, o mejor dicho, que ellos vean en nosotros esa cualidad, ¿no? Sí. Así es. El número 3, Erika. El número 3. El versículo 3, 15:3. Dice así, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Sí? Nos muestra aquí un amor hacia el prójimo, ¿sí? No calumniar implica que no hablar mal, no destruir o malograr la reputación de ese prójimo. El prójimo es el que tienes al lado. Adelante, atrás, enfrente, tu esposo, tu amigo, tu vecino, etcétera, ¿verdad? Tus hijos. Dios aborrece la calumnia. Vamos a leer el Salmo 101, versos 5 y 7, que habla también de lo mismo. Verso 5 Ajá. al 7. Sí, el 5 y el 7. Al 5 y el 7. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo le destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso.
El 7. 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. O sea, qué fuerte, ¿no? O sea, la persona que habla mentiras, que calumnia, pues a Dios no le agrada, ¿no? Sí, hay otro texto también en Santiago 4:11. De hecho, este nos lo habían compartido en una predicación hace tiempo. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Sí? No debemos murmurar respecto de nuestro hermano, como dijimos, ¿verdad? De nuestro prójimo. Y también está Primera de Pedro 2, verso 1. Yo creo que también aquí este texto también es solamente, no nada más el que tú hables, sino el que tú recibas. También, sí, más adelante también nos... el que permites, ¿verdad? Que alguien más hable y que tú le des cabida a esa plática de otra persona, hablando mal de otra persona, ¿verdad? Ni admite reproche alguna contra su vecino, es la parte, esa parte, sí. Es del recibir, o sea, si tú ves que viene una persona a hablarte mal de tal hermano, pues hermano, esto no nos edifica, esto no nos va a llevar a ningún lado. Y realmente el que conoce nuestro corazón, pues es Dios, ¿no? Es Dios, definitivamente. Porque realmente, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero realmente Dios es el que realmente sabe si estás diciendo la verdad o no. La verdad. Ajá, y eso va el texto que decía, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. El que entra en la presencia de Dios no solamente debe amar a su prójimo, sino también debe de amarlo con lo que habla y con sus acciones, ¿verdad? No solamente es de palabra. Y para que este hombre pueda ser una fuente de bendición para aquella persona con la que está hablando, ¿verdad? El verso 4 que nos dice... Dice, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sí, dice aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado. Ese texto nos está hablando a aquellos que como hijos de Dios no andamos o no tenemos esa comunión directa con aquellos que aborrecen a Dios. Exactamente. ¿Verdad? Porque no aprobamos sus actitudes, no aprobamos lo que ellos hacen. Más sin embargo dice... pero honra a los que temen a Jehová. Entonces, como hijos de Dios debemos, ¿verdad?, de marcar esa diferencia entre que no podemos convivir con los que hacen lo malo, y si podemos, ¿verdad?, honrar y estar en comunión con nuestros hermanos que están haciendo, ¿verdad?, lo agradable delante de Dios. Sí, sí, dice la integridad, o sea, la integridad de la persona va primero, dice la última parte, y el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, ¿verdad? Primero es tu integridad, no vas a mentir, no vas a hacer algo que no es correcto, ¿verdad? Porque primero está pues lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra. Y también pues no cambias, si vienen a tu vida pruebas, vienen circunstancias, vienen cosas que a ti como persona, como hijo de Dios, te duelen, no vas a dejar lo que Dios te pide que hagas, ¿sí? O a quejarte o a renegar de Dios, sino simplemente saber que Dios es quien te sostiene, que Dios es quien te da, confiar en Él, en que esa promesa que Dios ya te dio, Dios va a estar contigo. Entonces no vas a hacer algo que no agrada a Dios. Siempre debe estar en esa persona primero el Señor, ¿sí? Y vamos ahora al texto número 5, que es... Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Quien su dinero no dio a usura, el usura es interés, ¿verdad? Y ni contra el inocente admitió cohecho. Cohecho es soborno, ¿sí? Le voy a preguntar a la Lic. Sí, dice, el justo presta dinero sin ánimo de lucro, ¿verdad? Cuántas veces hay necesidades a nuestro alrededor, por eso decíamos también que el justo ama a su prójimo con las palabras, pero también con los hechos, ¿verdad? Podemos ver a nuestro alrededor gente que tiene necesidades y que ahí está la necesidad y tú la estás viendo, entonces
tú puedes dar, tú puedes compartir, tú puedes ayudar y no por eso esperar nada a cambio, porque tu recompensa está en los cielos. Y Dios ¿sí? se- y Dios Y Dios es el que Dios se da cuenta de lo que haces. Y de lo que nos Hay hacemos un texto, también. ¿verdad?, que dice que el que da al pobre, A Dios le presta. Ajá, es Proverbios 19 y 17. Si lo Sí. gustan leer, Proverbios. según yo es ese. Sí. Ay, perdón. Esgrima, 17. sí. Dice, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le lo volverá a pagar. Así es. Entonces imagínense, ¿verdad? Cuando Dios te paga, Y o Dios sea, no paga como, sí, claro. como tú diste. Y tampoco, ¿verdad? obviamente, no lo vamos a hacer para que Dios nos pague. O sea, dice, ay, bueno, No, le voy a no ayudar esperando. para que Dios me dé. No, no, ¿verdad? no, porque Claro. al final de cuentas, pues no, en Dios no solamente es podemos hablar de las cosas De económicas, materiales, materiales, ¿verdad? ujú. Sino de las bendiciones espirituales y las celestiales. Sí, hay otro texto en Lucas 6, 34 y 35. Dice que habla de lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Voy a leer el que sigue también. Dice, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Es lo que podemos ver en este último texto, ¿verdad? De que pues podemos dar, ayudar, servir, y de cualquier forma, simplemente escuchando a las personas, ¿verdad? A las personas que nos rodean, y como decíamos ahorita de nuestro testimonio, tratar de... Creo yo que cuando una persona, si eres un hijo de Dios, cuando una persona te busca es porque sabe que tú confías en el Dios vivo y verdadero, y lo que debes hacer es transmitirlo y enseñarle y compartirle lo que Dios ha hecho contigo. No sé si les ha pasado que dicen, oye, tú pídele a Dios, ¿verdad? Ora por mí, por esto y lo otro. Le digo, yo también puedes hacerlo. Exactamente. Sí, pero pues tú mejor, ¿verdad? O hay gente que tú estás más cerca del cielo, y no es eso, no es eso. O sea, todos tenemos Podemos acercarnos a Dios. Ajá, ese privilegio, ¿verdad? ajá, Que nos escucha, sí. solamente es de tomarlo. Y la última parte de ese Salmo 15 dice, El que hace estas cosas no resbalará jamás. ¿sí? Qué Entonces, bendición, ¿verdad? exactamente, nuestro deseo debe ser siempre agradar a Dios, siempre hacer lo que Él nos indica, pero todo esto se oye bien, ¿verdad? Se oye... Para llevarlo a cabo. Para llevarlo a cabo está difícil. Ajá. Fíjate que yo lo veía, y si se fijan, muchas de estas cosas son de los 10 mandamientos que Dios Ajá. les dio en el monte Sinaí, y que de la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, al final de cuentas, todo esto que vemos aquí, que también es parte de la ley, nosotros no lo podemos llevar a cabo. La única Por sí persona, solos, por sí solas, ¿verdad? La única persona que cumplió la ley Fue Cristo. Ujú, ¿verdad? así es. Vamos a ver, me gustaría que viéramos el texto de Gálatas 3:11, por favor. Tres 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, ok, entonces vemos que nadie de nosotros hemos podido cumplir esta ley, pero Cristo sí lo hizo, y nuestra fe en Él es la que nos puede llevar a cumplir A cumplirla. todo esto. Ujú. Si Cristo mora en nuestros corazones, Él nos da el poder a través de su Espíritu Santo para poder llevar a cabo todo esto. Así Porque es. la justificación de Cristo no solamente es decir, bueno, ya lo veo bonito, ya no tiene pecado, sino que Dios nos ve como su hijo, como que nosotros podemos somos santos, somos todo lo que Cristo es, ¿sí? Ujú. No solamente que fuimos perdonados y nuestros pecados ya fueron borrados. No, sino que Dios nos ve como si nunca hubiésemos pecado. así ¿Por qué? es. Porque Él ve a nosotros, en nosotros, a Cristo. A Cristo Jesús, ¿verdad? así es. Y bueno, pues ya concluyendo, vemos que este salmo es para que conozcas a Cristo, ¿verdad? Aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, que al estar escuchando este podcast diga, bueno, es bien difícil esto, pues sí, en nuestras fuerzas no se puede, ¿verdad? Y sí es Pero difícil, como dijo Juan, y verdad, solamente con Cristo. Y pues la invitación está a ustedes, ¿verdad? Que no conocen a Jesús, les invitamos a que entreguen su vida a Él. Él es un Dios de amor,
un Dios que Amén. perdona, un Dios que nos justifica, que Él ya pagó, ya mandó a la cruz a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros, y no solamente murió, resucitó y está a la diestra del Padre, y está preparando un lugar para cada uno de nosotros, aquellos que le hemos recibido. Y pues la invitación es esa, ¿verdad? Que entregues tu vida a Cristo, que le recibas en tu corazón, y que Dios va a ir trabajando en tu vida, ¿verdad? Para poder poder estar en su presencia, ¿verdad? El lugar lo tenemos al recibir a Cristo Jesús en nuestro corazón. Y pues sí es difícil, pero con Cristo todo es posible, ¿verdad? Dice- Para Dios nada es imposible. Dice Juan, la palabra de Dios en Juan 14:6, ¿verdad? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie Nadie va viene al al Padre Padre sino por si mí. no es por mí. Entonces, ¿cómo podemos llegar a la presencia del Padre? A través de Solamente a Jesús. través de Cristo. Sabe. Ahora, yo sé que este salmo, como lo dijimos hace un momento, habla de cómo los hijos de Dios debemos caminar, ¿verdad? Ujú. Entonces, pero también nosotros estamos en una lucha constante. Constante, También día muchas veces a día. Nosotros, como hijos de Dios, no llevamos a cabo todo esto, ¿verdad? Definitivamente. Pero gracias a Dios tenemos ese lugar a donde correr, a donde refugiarnos, Al trono en de su donde gracia. pedir Ujú. fuerza, en donde pedir sabiduría, en donde decirle al Señor, ayúdame a hacer todo esto. Así ¿verdad? es. A llevar a cabo. Entonces, mi hermano, si tú ves este salmo y dices, no, pues yo he fallado en este, En te todos. aseguro que nosotros también. Sí, así es, ¿verdad? eso es definitivo. Pero como hijos de Dios, démosle gracias a Dios Ujú. porque tenemos a Cristo, que es el mediador entre nosotros y el Padre, y que Él nos lleva a su presencia. Aun cuando hemos fallado a Dios, tenemos esa entrada para pedirle perdón. Dice la palabra también, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces tú, mi hermano, en la fe, tú tienes esa entrada al Padre. Si te has equivocado, si has fallado al Señor, podemos ir confiadamente al trono de la gracia de Dios. Y amigo que nos escucha, si tú no has recibido a Cristo, si tú dices, bueno, yo no tengo todo eso que ustedes están hablando aquí, pues ven al Señor, entrégale tu vida, pídele perdón por tus pecados, dile que venga a morar a tu corazón y que Él empiece a hacer los cambios necesarios en tu vida. Así es. Y Él está ahí dispuesto. Así es. O sea, Él está puesto 24/7. 24/7. Como dicen, Sí. ¿verdad? Y nada más es que nosotros nos acerquemos a Él, ¿verdad? Así es. Amén. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima. Gracias. Amén.